¿Eres tú una persona con asignaciones muy importantes para este mundo y para el reino de Dios? Dirás tú, pues no lo sé. Bien, entonces quédate a escuchar toda esta reflexión porque es para ti. Esta es mi nueva identidad. Es el título de esta reflexión. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y el tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos, para que no tropiece con piedra alguna tu pie. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le respondió Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si postrado me adorares. Vete, Satanás, le dijo Jesús. Entonces el diablo lo dejó y los ángeles acudieron a servirle. Documentado en Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante, respectivamente. Quizás tú no estés consciente de qué tan importantes son tus funciones, tus actividades en este mundo, a nivel de la sociedad, a nivel profesional y a nivel ministerial. Pero cuanto más importantes, cuanto más trascendentales sean tus actividades, tus funciones, tu misión, así serán los ataques que vengan contra tu vida, contra tu persona, contra tu familia, contra tus finanzas y contra todo aspecto de tu vida. Pero ¿sabes una cosa? El diablo, el enemigo de nuestra alma, es muy astuto y está examinando la vida de cada uno de nosotros. Está mirando cómo nosotros caminamos entre la sociedad, cómo administramos, cómo nos movemos diariamente para atacar las áreas más vulnerables de nuestra humanidad. El enemigo asumió que la parte más vulnerable de Jesús era su identidad. Por eso atacó su identidad. Y aquí quiero hacer un énfasis en esta reflexión. Quiero que tú establezcas una plataforma sólida, bíblica, para que ahí fundamentes tu identidad y que todas tus funciones estén protegidas por las promesas infalibles de Dios. Que no tengas un concepto vago de quién eres tú, qué estás haciendo aquí, por qué estás aquí, sino que sepas de una manera exacta, precisa, que tú eres una persona investida de lo alto, con una identidad y con un propósito específico y con un respaldo maravilloso, sobrenatural, divino, que no puede ser penetrado por Satanás. Dios es la palabra y la palabra es Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3 y versículo 14 respectivamente. Creo, vivo y me muevo en la palabra. Jesucristo es el Mesías de Dios. Él también es el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Mi base, mi fundamento es la palabra o el Verbo de Dios. Hoy, en este día, hoy decido comer la palabra, llenar todo mi ser
espíritu, alma y cuerpo de cada una de las promesas de Dios, que son parte de mi herencia como redimido e hijo de Dios. Para mí, la palabra de Dios es Dios hablando. Dios y su palabra son uno solo. Si alguno habla, dice la Escritura, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Documentado en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Fundamentos, no ideas, no conceptos, no ideologías mundanas que no tienen poder contra el enemigo. No tienen poder cuando viene el tentador, así como vino en el desierto contra Jesús. Si eres hijo de Dios, ahora te pongo, mira el esplendor y la belleza del mundo. Jesús resistió todas y cada una de las tentaciones fundado en el verbo, en la palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. Jesucristo no caviló diciendo, pues creo, pienso, me imagino. Él no caviló en ningún momento. Él estaba ahí para que la palabra se cumpliera en él. Deuteronomios 30:14. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que se cumpla en ti. Cuando tú caminas con fundamentos espirituales bíblicos, no en ideologías del mundo, no en sueños de esas personas que comen mucha pizza y se van a dormir y comienzan a tener visiones y cosas así. No, en la palabra de Dios, en lo que está documentado, en el documento divino que es la palabra de Dios, ese verbo que un día se encarnó y caminó con nosotros y se pudo ver, se pudo tocar, se manifestó a nosotros para que sepamos el poder, la realidad que hay en la palabra de Dios. Sé que está recibiendo ataques, sé que ha venido el enemigo como río contra ti y en ocasiones parece que te va a derrumbar, pero ¿sabes por qué te tambaleas tanto? Quizá porque tú no tienes el fundamento en la palabra de Dios. Quizás porque dependes en qué tanto tú tienes, en qué tanto has tenido, en qué tanto sabes, qué tanta gente está contigo y cosas semejantes. Eres un creyente circunstancial, estoy asumiendo, no estoy diciendo que así sea en casos específicos. Claro que hay gente que es todo lo opuesto a lo que estoy diciendo, pero si tú quieres una firmeza de carácter espiritual contra todo ataque del enemigo, el verbo de Dios, la palabra de Dios. Tienes que tener escrituras que se hacen carne en tu vida, para cada aspecto de tu vida, como esposo, como esposa, como hijo de Dios, como ministro, como empleado, como empresario. Todas las áreas que haces importantes, porque todas llevan hacia donde mismo, que Dios sea glorificado en tu vida. El enemigo va a venir sobre ti, el enemigo te va a tentar, el enemigo te va a presionar. Él es el mentiroso, es el tentador, es el que viene contra los hijos de Dios, es el que viene contra la iglesia, es el que viene contra el ministerio, contra los matrimonios. Él viene contra los hijos de aquellos que sirven a Dios para descreditar a los ministros. Él viene contra todo eso. Pero no importa con qué tantas malas intenciones venga. El apóstol Pablo dijo, nosotros no ignoramos sus maquinaciones para que no nos gane ventaja. La pregunta es, ¿está tomando ventaja sobre ti? Si está tomando ventaja es porque no hay esos fundamentos espirituales bíblicos. Estás caminando en tu propio poder, en tu propia habilidad, en tu propia sabiduría, en tus medios. Eres un creyente circunstancial. Reprende eso de tu vida y comienza a poner fundamentos para que avances con paso firme y no pongas en peligro la comisión que por gracia de Dios fue asignada hacia ti. Es un privilegio servir a Dios. Y hay que servirlo bien, con certeza, con efectividad y ser productivos. Todo decreto que era contra mí quedó anulado en la cruz en su totalidad, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Documentado en Colosenses capítulo 2, versos 14 al 15.
Basado en esta escritura es que yo hago mis confesiones y declaraciones. Jesús no me redimió en secreto. Él publicó abiertamente mi redención. Él exhibió la derrota de mis enemigos. Mi éxito, mi victoria ya está consumada en Cristo. Yo me la apropio con todo mi corazón en este mismo momento. Así lo decreto. Decido dejar de ser un creyente circunstancial para convertirme en un creyente de fe, que camina por fe y no por vista, que conquisto la vida con mi fe en Dios y su palabra. Dios es el autor y consumador de la fe. Por eso yo pongo mi vista en Jesús. Ya no vivo bajo culpabilidad. Ya no vivo bajo esos decretos contrarios. El enemigo de mi alma ya no me puede acusar de absolutamente nada, porque no vivo en base a mi propia justicia. Vivo en base a la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. Él no dejó ni un solo decreto que me era contrario. No lo dejó ninguno con validez. Absolutamente todos los clavó allí en la cruz del Calvario. Por eso es importante que cuando tú tienes proyectos, cuando tú tienes empresas, cuando tú estás trabajando en tu vida personal, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu salud, en tus finanzas, en el ministerio que se te asignó en la iglesia, cuando tú tienes ese tipo de actividades y viene el enemigo a sacudirte, recuerda que tú no dependes en lo que tú eres humanamente, en lo que tú puedes humanamente. No dependes en tu justicia humana, no dependes en qué tan bueno eres, dependes en la justicia de Dios, que es en Cristo Jesús. Dice la Escritura que tú y yo somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Por eso es que tenemos seguridad, por eso tenemos confianza. El enemigo no nos puede acusar, no nos puede amenazar y decir, mira esto otro, porque nosotros le vamos a presentar delante de su cara la escritura, la promesa sobre la cual nosotros hacemos todo lo que hacemos en Cristo Jesús. Establecer una plataforma para nuestra identidad como hijos de Dios tiene un poder inimaginable contra las acechanzas y las maquinaciones de nuestro enemigo. Esta es una de las declaraciones más poderosas que tú puedes hacer contra los enemigos de tu alma y los de tu vida en general. Yo soy un monoteísta, creo en un solo Dios. Oye Israel, tu Dios uno es. Es el mandamiento y la declaración poderosa de Dios sobre nuestra vida. Confieso que hay un solo Dios vivo y verdadero, el cual es digno de toda honra, alabanza y gloria, como quien hizo todas las cosas y las sostiene. Éxodo capítulo 20, versículo 2 al 3. Por esta razón, yo declaro que el politeísmo se acabó para mí. Solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesús, el Hijo de Dios. Inspirado en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Cuando tú sabes quién es tu Dios, cuando sabes en el nombre de quién vas a llegar a ese Dios en la oración de intercesión, cuando tú sabes que ese Dios definidamente es aquel que creó los cielos y la tierra, cuando tú sabes que no hay otros dioses ajenos, paganos, cuando no estás dudando de ese Dios, dice la palabra de Dios que el que duda ni siquiera se imagine que va a recibir algo de parte de Dios. Es absolutamente crucial que tú sepas quién es tu Dios y que a ese Dios te allegues en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tienes ese fundamento sólido en tu fe, no importa cuántas intenciones malévolas tenga el enemigo de nuestra alma, el enemigo de la comisión que Dios te dio, no importa. Tú sabes que tienes todo el poder y toda la autoridad para avanzar, no dependiendo en buenas o malas circunstancias
sino dependiendo en la omnipotencia, la omnipresencia y la omnisciencia de ese Dios que te respalda en ese camino trascendente. Tu victoria está asegurada cuando sabes en quién has creído. Esta es mi identidad en la palabra de Dios. Jehová me pastoreará siempre, y en las sequías saciará mi alma, y dará vigor a mis huesos, y seré como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los míos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantaré, y seré llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar, inspirado en Isaías 58, versículos 11 al 12. Conforme a estas verdades absolutas de la palabra de Dios, me miro a sí mismo como la solución en todo aspecto de mi vida. Camino y me muevo arreglando situaciones, solucionando problemas, brindando energía y poder, empoderando a mis generaciones y equipándolas para cumplir la voluntad buena, perfecta y agradable de Dios y Señor. Cuando nosotros nos autopercibimos en la palabra de Dios, nos estamos viendo en el espejo de la palabra. Nos vemos en la palabra y ella devuelve la imagen que Dios tiene de nosotros, el concepto que Dios tiene de nosotros. Cuando nosotros funcionamos basados en esa palabra, no importa qué tan lejano, qué tan difícil, qué tan imposible se mire, aquello que Dios nos encomendó se va a realizar, porque Dios y todo lo que Él es está detrás, apoyando cada paso que damos en pro de esa comisión. Moverme en la palabra de Dios es vivir una vida milagrosa y creadora, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 17. Cuando yo hablo la palabra, estoy hablando el verbo de Dios. El verbo o palabra por medio del cual fueron creadas todas las cosas, según el contexto. Y todas las cosas por medio de ese verbo subsisten, se mantienen. Cuando abro mi boca para hablar ese verbo o esa palabra, estoy liberando poder creador a través de mi boca. Así lo dice Deuteronomio 30:14. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que se cumpla. Necesitamos tener esa palabra saliendo constantemente de nuestra boca y dirigiéndola consciente y objetivamente hacia esos objetivos, esos propósitos, esas metas que nos fueron inspiradas por Dios, que están relacionadas, por supuesto, con las asignaciones que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Si todas las cosas fueron creadas por Dios, si todas las cosas subsisten por la palabra de Dios, ¿por qué intentamos mantenerlas en nuestras propias fuerzas? Usamos toda nuestra capacidad intelectual para que podamos mantener la iglesia en orden, la familia en orden, el matrimonio en orden, nuestro trabajo físico en orden, nuestras finanzas. Si la palabra de Dios claramente lo dice, que por Él fueron creadas todas las cosas, y todas las cosas, no dice sueños, anhelos, ilusiones, no dice falsedades, sino cosas, y todas las cosas en Él subsisten, se mantienen vivas, activas. Por eso hay que hablar la palabra de Dios. Hay que dirigir esa palabra de Dios hacia nuestra salud, hacia nuestro matrimonio, hacia nuestros hijos, hacia la empresa, hacia el empleo, hacia nuestros amigos, nuestros familiares. Hay que hablar la palabra y dirigirla hacia los enfermos,
hacia la persona que está teniendo adversidades que se lo están comiendo, hacia el ministerio que Dios nos ha asignado. Hay que hablar la palabra, no nuestras ideas, no nuestros temores. Mira, si yo me voy a formar interiormente, porque eso quiere decir información, yo me voy a formar con la palabra de Dios, como te lo decía antes. Hay personas que dicen, y son gente como tú y como yo, que están en el ministerio, que son predicadores, que tienen funciones oficiales dentro de la iglesia, sin embargo, están conectadísimos a los medios, viendo las nuevas estadísticas de la economía, de las epidemias, de los divorcios y quién sabe cuántas cosas, y están aterrados. No traen la fe fuerte, fundamental en la palabra, traen ese intelecto envenenado. Dice la palabra de Dios, renuévense, vístanse del nuevo hombre. ¿Cuál nuevo hombre? Dice, el que fue creado según Dios, en su justicia y santidad de la verdad. No en aquel hombre que fue formado con verdades contaminadas, con medias verdades y cosas semejantes, sino con la palabra de Dios. Comienza a hablar la palabra de Dios. Eres siervo de Dios, eres sierva de Dios, eres ministro, eres un asociado ahí en la iglesia. Eres un empresario que quiere éxito, que glorifique a Dios en todos los aspectos. Eres un matrimonio que ha sido bombardeado por el enemigo. Comienza a hablar la palabra de Dios. Todas las cosas por Él fueron creadas y todas las cosas por la palabra subsisten. Comienza a darle vida, a impartir energía, poder en diferentes direcciones en cada aspecto de tu vida. Conviértete en un núcleo de poder hablando la palabra de Dios. Si alguno ministra, dice la Biblia, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Y cuál es el poder que Dios da? La palabra que pone en nuestra boca. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.